Saludos con todos. Este es un video tutorial el cual ha sido realizado en el estudio de maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador, el cual es el trabajo final que se está realizando para la materia de fundamento de elementos finitos, el cual es nuestro trabajo final que está realizado en el grupo número 6 con los integrantes Daniel Coronado, Israel Guamán, Daniel Guerra y Edgar Pilatuña. Esta materia está siendo entregada o repartida por el PhD José Alvarado, el cual nos ha generado este proceso educativo. Como introducción al trabajo final se puede mencionar que se va a analizar una viga de un acero A36, el cual está siendo sometido a una presión en un extremo y con el otro extremo rígidamente fijado. El propósito de determinar la distribución de tensiones, deformaciones y desplazamientos, además de identificar zonas críticas de una posible falla de la viga. La relevancia del estudio radica en que este tipo de análisis permite predecir cómo presionan y el comportamiento estructural que tiene una viga cuando utilizamos procesos de ingeniería o de estudio de la resistencia de materiales para poder determinar la seguridad en un análisis y cálculo estructural. Los objetivos principales es obtener la distribución de tensiones y deformación en esta viga, calcular los desplazamientos bajo la carga aplicada en la simulación de la viga, identificar zonas críticas de falla en función del límite elástico del acero A36, evaluar la influencia de la malla y condiciones de contorno en los resultados. Bueno, las ecuaciones que gobiernan el problema son: 1. Ecuaciones de equilibrio. La suma de todas las fuerzas y momentos que actúan sobre el cuerpo es a cero, lo que significa que no hay aceleración lineal ni angular. Se expresan como sumas de las fuerzas igual a cero. La sumatoria de la fuerza en X, la sumatoria de la fuerza en Y y la sumatoria de la fuerza en Z tiene que darnos cero. La sumatoria igual en los momentos es igual a cero en X, Y y Z, como se explicó anteriormente. De igual manera, la forma diferencial. Esta ecuación es la que nos ayuda a describir el equilibrio interno del material y son la base matemática del análisis por elementos finitos, donde se suma igual las fuerzas X, Y y Z del cuerpo. Estas ecuaciones ayudan a demostrar que la pieza está en equilibrio y no se mueve ni se deforma sin control, ya sea provocado por fuerzas internas y externas. Debe estar perfectamente balanceadas en cada punto del cuerpo. La suma de las gradientes de los esfuerzos internos y fuerzas externas deben ser igual a cero para que el elemento se encuentre en un equilibrio y poder determinar que el mismo está dentro de una fuerza adecuada. 3. La relación de deformación de desplazamiento. Las relaciones entre las deformaciones y desplazamientos se amplían para considerar los tres ejes espaciales, XX, YY, ZZ. Estas relaciones permiten calcular cómo se estira, comprime o deforma un sólido tridimensional cuando sus puntos se desplazan. Estas fórmulas nos dicen cómo cambia la forma del cuerpo en cada dirección cuando se mueve. Son esenciales para calcular las tensiones internas y saber si el material puede resistir las cargas sin romperse. Aproximación del campo de desplazamiento. La aproximación del campo de desplazamiento en el método de elementos finitos consiste en representar cómo se mueve cada punto de un cuerpo bajo carga, usando funciones matemáticas simples dentro de cada elemento. Las funciones de forma de nodos y desplazamiento en cada nodo, igual de los números de los nodos de elementos, del desplazamiento en los puntos X, Y y Z. A continuación, palabras de mi compañero. Anteriores dadas nos ayudan
a formar la matriz rigidez del elemento. Estas ecuaciones se usan porque son la representación matemática directa de las leyes de la física, fundamentales de la mecánica, como el equilibrio, compatibilidad y comportamiento constitutivo del material. Gracias a ellas, la manera responde. Tenemos como en el punto C la hipótesis a considerar. Bueno, tenemos como punto uno la carga estática. La fuerza aplicada permanece constante y no varía con el tiempo, ni, ni su magnitud ni dirección en el punto aplicado. El 2 tenemos el comportamiento elástico lineal. Esto obedece más a la ley de Hooke. Describe la capacidad de un material para deformarse bajo una carga, pero recupera su forma original al retirarla, siempre y cuando no exceda el límite de fluencia. El material es homogéneo, esto quiere decir que es homogéneo e isotrópico. Sus propiedades son las mismas en todas las direcciones y en todas las ubicaciones del elemento. También las pequeñas deformaciones y rotación permite usar la formulación de tensiones infinitesimales. No se modela efecto geométrico no lineal. La presión aplicada es uniforme sobre las caras discretas. La presión se trata como carga superficial constante sobre las caras 35 a la 40. Según el modelo, esto supone que la presión real es efectivamente distribuida y no puntual. Las fronteras idealizadas, caras fijas, se restringe de las caras de la 26 a la 31 con desplazamientos nulos. En el efecto de la práctica, el material alcanza la fluencia o no hay grandes deformaciones. El modelo subestimará concentraciones y no capturará el comportamiento postelástico. Si los apoyos no son perfectamente rígidos, las reacciones y distribución de tensión cambiarán. Estas consideraciones nos permiten simplificar las ecuaciones y optimizar el tiempo de análisis computacional. Tenemos también como parámetros del modelo. El material escogido ha sido el acero A36, que tiene un módulo elástico de 200 gigapascales, valor típico para el acero A36. Tenemos una relación de Poisson de 0.3. La carga aplicada a presión uniforme es de 2 megapascales aplicada sobre las caras seleccionadas. El orden geométrico de los elementos son elementos cuadráticos para mayor precisión en gradientes de tensión. Las condiciones de frontera fija, cara de la 26 a la 31, o sea, son caras fijas, desplazamiento cero. Se considera el material apto para dicha aplicación porque tiene las propiedades que se necesitan en el modelo y la carga aplicada. Estos parámetros son más adecuados para elaborar un análisis lineal estático. Para el acero, el uso de elementos cuadráticos ayuda a capturar mejor la variación espacial de tensión, especialmente cerca de discontinuidades. Como el otro punto, tenemos el punto, la geometría a modelar, descripción y representación. Dice la geometría se importa, o sea, es realizada en un software de modelación CAD. Se importa con un formato STL. Es un sólido 3D discretizado como geometría discreta con 76 vértices y 41 caras y 113 aristas, propiedades del objeto importado. Se realiza rotaciones y traslación para orientar correctamente la pieza en el sistema de coordenadas para una mejor visualización. Consideraciones de discretización. Se emplea el mallado volumétrico de orden cuadrático.
La malla volumétrica permite resolver tensiones tridimensionales y gradientes cercanas a discontinuidades, agujeros, rebajes. Para capturar concentraciones cerca del agujero es recomendable refinar la malla local, o usar elementos más finos en las zonas de interés. También tenemos las condiciones de frontera, especificaciones y justificaciones, restricciones de desplazamiento. Las caras identificadas son desde la 26 a la 31, están fijas. Estas representan los puntos o superficies de apoyo y ensamblaje que impiden el movimiento en la realidad. Justificación: fijar estas caras reproduce apoyos rígidos o anclajes, evitando movimientos rígidos de la pieza en los diferentes ejes. Carga superficial. Carga presión. Las caras 35 a la 41 recibe una presión constante de 2 megapascales. La justificación simula una presión distribuida por contacto con otra pieza o fluido de acción externa uniforme. La elección de las caras para restricciones y cargas debe reflejarse las condiciones reales de servicio. En caso de incertidumbre, realizar estudios paramétricos, por ejemplo, variar la rigidez de apoyo o introducir condiciones estáticas de contorno. En, en el siguiente punto G tenemos la descripción detallada del proceso de modelado paso a paso en método de elementos finitos. El diseño de la geometría realizada en modelo CAD, SolidWorks, la preparación del entorno en el cuaderno de MATLAB, la función clean-bar elimina todas las celdas, las variables del espacio de trabajo. La siguiente, que es el close-alt, cierra las ventanas de las figuras abiertas. El CLC limpia las ventanas de comando. Esto es más la preparación del entorno. Como tercer punto, importación de la geometría para identificar caras y orientación. Se le rota la geometría para posicionarla correctamente para una mejor visualización en las coordenadas locales del programa. El cuarto paso tenemos asignar las propiedades del material, como son el modo elástico, que es de 200 megapascales, la relación de Poisson, que es de 0.3. Como quinto tenemos definir las condiciones de contorno de desplazamiento. Se seleccionan las caras 26 a la 31 y se aplica cara restringida. Es una condición de restricción de FEX. El punto sexto, aplica las cargas de superficie. Se seleccionan las caras de la 35 a la 41 y se aplica carga con una carga presión de 2 megapascales. Generar una malla, visualización de la malla con la general mesh práctico. En el punto tenemos como resolver los resultados del modelo. El postprocesamiento evalúa los esfuerzos principales de bomices, de formaciones principales, extraer los valores y localización. Mi compañero les va a continuar con la presentación. Ya. Por otra parte, vamos a presentar el MATLAB elaborado, titulado como trabajo final, carga aplicada a una viga. El presente proyecto se centra en el estudio de una placa de soporte con un agujero soldado a una viga, la misma que está sometida a una carga. Este análisis busca comprender cómo se modifican los esfuerzos alrededor de la discontinuidad y calcular el factor de concentración de esfuerzo, que es un parámetro esencial para el diseño mecánico con la finalidad de evitar fallos prematuros por fatiga o fractura.
Lo primero que se hizo es determinar la lista de todos los autores y el nombre del trabajo, en el cual está representado aquí en el LibreScript. Para la inicialización del cuaderno tenemos que limpiar todo el espacio de trabajo. Cerramos figuras anteriores y limpiamos la ventana de comandos con los siguientes comandos: el clear bars, el close all y el clc. Para el preprocesamiento se estableció los parámetros del modelo, la definición de la geometría en la cual va a ser importada de un archivo .stl que es elaborado en SolidWorks. Determinamos la variable nombre archivo geometría y damos el valor del nombre que hemos creado el archivo. En este caso, viga.stl. Decimos al programa que a la geometría sea el nombre del archivo que está detallado en esta parte. Para visualizar la geometría importada, pedimos que al programa que haga visible esta geometría. Como podemos observar aquí en el LibreScript, muestra la geometría importada. Para nuestro análisis debemos hacer un ajuste para la visualización, en el cual realizamos las siguientes rotaciones en los ejes X, Y y Z, y determinando ciertos valores. Como podemos observar, aquí obtenemos la viga lista para su análisis. Como último punto, se le da una visualización con etiquetas en las caras para identificar las superficies de interés. Esto nos sirve para realizar los siguientes pasos del preprocesamiento. Esta visualización es necesaria para la aplicación de las condiciones de contorno y cargas. En este caso, nosotros hemos puesto que sea 0.25 transparente el sólido. Para las condiciones de contorno y desplazamientos de soporte fijo, se especifican las condiciones de contorno y las restricciones. Las caras restringidas van a ser de la 26 a la 31. Como podemos observar, la cara que esté en contacto con el piso va a ser la restringida, de la 26 a la 31. Para las condiciones de contorno se restringe la cara en la cual se va a aplicar la fuerza. En este caso nosotros aplicamos en las caras 35 a la 41, que está justo ubicado en la oreja del análisis. Para la definición de las propiedades mecánicas del material, se asignan las propiedades del material esenciales. El módulo elástico, que es en gigapascales, en este caso nosotros determinamos el módulo elástico que es de 200 elevado a la 3 y la relación de Poisson es de 0.3, en el cual vamos a observar en el LibreScript. Para la parte de procesamiento, el modelo de análisis elástico lineal 3D se crea un objeto del modelado FEM para el análisis estructural, en el cual el modelo va a ser analizado con FEModel, el tipo de análisis que va a ser estructural estático a la geometría. La asignación de las propiedades mecánicas del material están asignadas anteriormente y acá las llamamos para continuar con nuestro procesamiento. Se asignan las condiciones de contorno desplazamiento a las caras seleccionadas y posteriormente se aplica la carga nodal a las caras seleccionadas. Posteriormente generamos el mallado para la geometría 3D. En este utilizamos que el modelo va a crear una malla
de forma cuadrática. Porque aquí podemos observar la malla creada con todos los parámetros establecidos. A continuación, mi compañero va a explicar lo que son resultados y postprocesamiento. Sí, ok, bueno, continuando con la visualización que tenemos en el postprocesamiento. El postprocesamiento nos da lo que son los datos que uno busca obtener al momento de hacer el diseño. Como bien sabemos, los elementos finitos nos ayudan lo que es a predecir lo que puede ser predecir un diseño, predecir alguna falla. Entonces aquí vamos a tener, digamos, unos resultados iniciales que nos dan con los datos que se mencionó anteriormente. De acuerdo a esos datos que obtenemos, vamos a ir, digamos, puliendo hasta obtener los resultados que deseamos. Como podemos ver, el primer dato que se obtiene es el dato de esfuerzos. Aquí se tienen lo que son los códigos para obtener los datos de esfuerzos en base a los datos que hemos mencionado. Como podemos ver aquí, tenemos la matriz, MATLAB trabaja con matrices, entonces aquí lo que nos da son resultados con matrices de todos los nodos. Como podemos ver aquí tenemos un nodo de 9.195 nodos, entonces nos da el esfuerzo en cada nodo. Igualmente nos genera lo que son las visualizaciones 3D de cada simulación. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí la primera imagen que tenemos la imagen del esfuerzos principales. Igualmente tenemos esfuerzos principales del 1 y 2 y 3. Esos números nos refieren a los ejes. Sería esfuerzos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, respectivamente. Igualmente se va a tener lo que son los resultados de los esfuerzos principales, las deformaciones, el esfuerzo de von Mises y los desplazamientos. Eh, ya, ok. Una vez con toda esa información, procedemos a hacer, digamos, un procesamiento final en lo cual hacemos digamos, una comparación con lo que se pretende obtener y con los datos obtenidos. Entonces, por ejemplo, eh, una forma de saber que estemos realizando bien es verificando, digamos, vamos con el gráfico de von Mises, ¿no es cierto? Entonces, en el gráfico de von Mises podemos ver que tenemos un esfuerzo máximo de 50,71 megapascales. Este gráfico de von Mises se relaciona netamente con el esfuerzo último de influencia del material. Para el acero A36, el esfuerzo último de materiales viene siendo de 250 megapascales. Es decir, el valor del esfuerzo máximo de von Mises que tenemos de 50,71 está por debajo del esfuerzo de fluencia. Por lo cual, bajo este criterio, la simulación o los resultados obtenidos estarían válidos. ¿Ya? Y tenemos aquí lo que son, en el último gráfico que podemos ver, tenemos lo que son las deformaciones. Ya. Para las deformaciones, tenemos que tener en cuenta lo que son las deformaciones permisibles en este caso. Como podemos ver primeramente en la imagen, digamos en el dibujo 3D, el dibujo se trata de una viga, digamos, una viga que está en voladizo, en la cual se aplica la carga, digamos, en el extremo, en un extremo que es tipo oreja de azaje, como se explicó anteriormente. Entonces, ya obviamente teniendo, digamos, una noción que se va a deformar, eh, decimos que obviamente la mayor deformación se va a tener en el extremo, porque justo es el punto de aplicación de la carga. Entonces, haciendo una analogía, lo que uno espera, digamos, entonces, se esperaría que las mayores deformaciones se tengan en lo que es el extremo de la viga. Y finalmente, podemos esto comprobar, aquí tenemos la barra, el código de varas, en la cual en base a los colores nos indican, ¿no?, cuál es la deformación máxima hasta la deformación mínima.
Y como uno esperaba obtener, la deformación máxima se va a obtener precisamente en el extremo, digamos, más alejado del empotramiento. Ya. Bueno, aquí podemos ver lo que es la deformación, que son aproximadamente en este caso tenemos de 50, 2.5 en el MATLAB. Ya. Yéndonos un poco más ya a lo que es la presentación, eh, se hizo lo que es una tabla de resultados obtenidos y se hizo una comparación para ver si la simulación está válida o, o no está válida o entra dentro de un criterio de diseño. Ya. Bueno, finalmente, en base a las simulaciones obtenidas en MATLAB, se hizo una recopilación de todos los datos obtenidos, como podemos ver en la tabla. Como ya explicaron mis anteriores compañeros en la introducción de la programación, la carga aplicada fue de 2 megapascales. Esta carga se aplicó lo que es en el extremo de la viga, en la oreja de izaje, eh, representándonos aproximadamente lo que son el valor de unas 3 toneladas de aplicación, yéndonos a newtons. Ya. Con este dato tenemos los siguientes, con este dato de carga externa, digamos, tenemos los siguientes datos. Tenemos el desplazamiento analizado que en el nodo 55, tenemos lo que es el valor de 0.53 milímetros. El desplazamiento igual total que nos da el programa, que es 0.53. Tenemos lo que son los esfuerzos normales, que están entre 3.26 y 2.09 megapascales. Igualmente los esfuerzos principales en el eje 1, 2 y 3 igualmente corresponden a la geometría y están tabulados. Y están tabulados de como se pudimos observar anteriormente. El esfuerzo de un Mises, como les mencioné, que está en relación a lo que es el esfuerzo último de influencia, que está por debajo de ese valor. Entonces, en este caso, la geometría cumple con ese criterio. Igualmente nos da lo que es la ubicación de donde tenemos ese esfuerzo máximo para tomarlo en cuenta en caso de que, por ejemplo, este valor podemos tomarlo en cuenta en caso de que el esfuerzo máximo de von Mises tengamos un valor crítico cercano al límite de influencia. Entonces, podemos ubicarnos en esta coordenada para ver que en ese punto debemos necesitar un refuerzo o un cambio de geometría. Igualmente, igualmente con estos datos podemos hacer, digamos, una interpretación de que los elementos, en este caso los elementos finitos, nos sirven para qué, para más que todo para hacer una simulación del diseño, para validar, para predecir incluso resultados, para ver dónde va a fallar un mecanismo, un sistema. Eh, Esto obviamente depende de la geometría, ¿no? Obviamente vamos a tener geometrías sencillas, hasta geometrías muy complejas en las que se va a hacer un cálculo a mano, digamos, va a ser muy complicado. Por ejemplo, en nuestro caso, el ejemplo de la viga, digamos, es un caso, no es un caso complejo. Según los resultados que hemos obtenido, podemos ver que esa viga nos puede levantar aproximadamente 3 toneladas. Igualmente con los datos obtenidos de deformaciones, podemos ver que con esta carga tenemos unas deformaciones menores a 1 milímetro. Entonces, queriendo, digamos, simular cuánta carga nos puede aguantar esa viga, pues tendríamos que aumentar la presión en este caso y ver hasta qué límite nos da. Ese límite sería el límite de prudencia, el límite de prudencia, ya. Igualmente con el último parámetro que sería el factor de seguridad. El factor de seguridad es un valor muy importante ya que con esto nos da el grado de resistencia digamos, del proyecto ejecutado. Por lo general, para lo que son diseños de vigas, se recomienda que no sea, que sea mínimo 2. Recomendable por lo menos que sean cinco veces al límite de fluencia. Bueno, eso sería lo que son el análisis de resultados de la simulación hecha
con el programa MATLAB.